Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 5 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos trabajado lo que corresponde a la congruencia de triángulos, también líneas notables, ¿verdad? En líneas notables hemos visto lo que es una bisectriz, una mediatriz, cómo trazar una mediana, ¿no? Que es importante y que cumplen una función en específico en cada triángulo. Por ejemplo, una mediatriz que es una recta perpendicular que pasa por un punto medio, a diferencia de la mediana que es una recta que pasa también por el punto medio, pero no necesariamente forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Sino que sale desde el vértice de un triángulo. También hay algunas fórmulas que se utilizan, ¿no? Cuando hay un ángulo formado por la intersección de dos bisectrices interiores o de dos bisectrices exteriores. En todas estas fórmulas resultan de las propiedades básicas de los triángulos, por ejemplo, de la suma de los ángulos de un triángulo que es 180 grados y de ello, ¿no? Se reducen a estas pequeñas fórmulas que iremos aplicando en los ejercicios. También hemos visto, ¿no?, cómo trazar la altura, sea en un triángulo obtusángulo, en un triángulo rectángulo o en triángulos acutángulos. Por ejemplo, en un triángulo obtusángulo, donde se deben realizar ciertas prolongaciones de los lados para poder trazar la altura. También cómo trazar la bisectriz, ¿no? La sevillana, que es una línea cualquier tipo de que se traza desde un vértice hacia el punto del lado opuesto, ¿no? En cualquier punto, ¿no?, del lado opuesto. Muy bien. Luego hemos visto lo que corresponde a la congruencia de triángulos y decíamos que dos triángulos son congruentes cuando tienen lados y ángulos de la misma medida y se cumplen algunos casos. También teoremas como el teorema de la bisectriz, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa y el teorema de los puntos medios. Muy bien, entonces el día de hoy voy a realizar un repaso de estos temas que ya se han trabajado. Voy a desarrollar algunos ejercicios, ¿no?, para poder reforzar más aún este tema de líneas notables y congruencia de triángulos. Empecemos con los siguientes ejercicios. En el ejercicio número 1, aquí me piden calcular X. Si en este triángulo se han trazado bisectrices interiores, ¿no? Aquí tita, tita, beta, beta. Y este ángulo Y es formado justamente por esos tipos de bisectrices. Tenemos un ángulo de 90 grados y aquí un ángulo que no conocemos. Luego también hay algunas bisectrices exteriores. Muy bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Lo podemos aplicar primero para calcular todo este ángulo, ¿no? Este ángulo Y. Luego que tenemos el ángulo Y, ya reemplazaré para hallar este pequeño ángulo y ya en este triángulo no trabajaré para hallar el valor de X. Muy bien, entonces aquí en este triángulo ABC voy a colocar las siguientes ecuaciones, ¿no? Que 2 tita más 2 beta más 72 es igual a 180. Donde 2 tita más 2 beta será igual a 108. 2 tita más 2 beta es igual a 108, donde simplificando esto, tita más beta será 54.
tita más beta es 54. Muy bien. Pero lo que deseo hallar es todo el ángulo I. Entonces, en el triángulo AIC voy a sumar también los ángulos internos. Y ello es 180, ¿no? Tita más el ángulo I más el ángulo beta, ¿no? Es igual a 180 grados. Reemplazamos que tita más beta es 54 más el ángulo I es igual a 180. Entonces, 54 más este ángulo I es igual a 180, donde el ángulo I será la diferencia, ¿no? 180 menos 54 es 126. Ya tenemos que esa medida es 126, ¿no? El ángulo I. Ángulo I es igual a 126. 126. Luego, todo esto es 126 menos 90. Entonces, para hallar este ángulo, ¿no? Todo esto es 126. Luego, para hallar este ángulo, sería 126 menos 90. Aquí sería la resta 36, 90 menos, ahí está, 126 menos 90, 36. Luego este ángulo aquí, el ángulo A, 2 tita más 2 tita más 2 veces la medida de este ángulo, forman un ángulo llano, lo que quiere decir que tita más, ¿no? Este ángulo será igual a 90 grados. Aquí forman un tipo de triángulo rectángulo, ¿no? Aquí sería, esto es 90, entonces por ángulos opuestos por el vértice, este es X. X más 36 es igual a 90, donde el valor de X será 54. Muy bien, y ese sería mi resultado. En el siguiente ejercicio, número 2, me piden calcular alfa. Me dan bisectrices exteriores con respecto a este triángulo ABC. Lo que vamos a aplicar aquí es prolongar esta línea MA y CN. Vamos a prolongarlas, ¿ya? De tal manera de formar un triángulo, ¿ya? Aquí. El triángulo M, voy a colocar aquí un punto E, MEN. Y vamos a hallar este ángulo, ¿no? Si yo prolongo estas líneas, entonces estos ángulos aquí M, ángulos opuestos por el vértice también serán congruentes, M y M. De la misma manera acá, este ángulo N y este ángulo N. Entonces aquí nosotros podemos aplicar algún tipo de fórmula. El ángulo que está formado por las bisectrices exteriores. Y me dice, para calcular ese ángulo E es igual a 90, ¿no? Menos el ángulo, en este caso, de 90 sobre 2. El ángulo E es igual a 90 menos el ángulo, en este caso, este vértice que es 90 sobre 2 sería 90 entre 2, 45, 90 entre 45, esto sería, ¿no? 45. Muy bien. Ya colocamos aquí el ángulo de 45. ¿Cómo calculamos alfa? En este triángulo MEN, ¿no? En el triángulo MEN, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces, alfa más 60 más 45 es igual a 180 grados.
donde esta suma es, aquí sería 105, ¿no? Alfa más 105 es igual a 180 grados, donde el valor de alfa sería 75 grados, ¿no? Y este es mi resultado, ya que me piden calcular la medida de esta variable, 75. Muy bien, en el ejercicio número 3, si BE es una bisectriz interior, por lo tanto, estos ángulos serán congruentes. EF es una mediatriz de BC. Calcular la medida del ángulo ACB. Me piden esta medida. Si EF es una mediatriz, quiere decir que estos no serán congruentes, ya que la mediatriz pasa por el punto medio. Entonces aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y estos son congruentes acá. BF igual FC, por lo tanto sus ángulos también serán iguales, ya que van a formar un tipo de triángulo isósceles. ¿Cómo calculamos la medida de este ángulo? El ángulo ACB. Sumamos todo, en este caso sería 3 alfa más 51 es igual a 180 grados. Donde 3 alfa es igual a 129 grados, no sería esta diferencia 180 menos 51, donde el valor de alfa es 43 grados, ¿no? Y este sería mi resultado, 43. En el ejercicio número 4, también me piden calcular x, opuestos por el vértice de este ángulo es x. Aquí lo que puedo hacer es prolongar estas rectas de tal manera de formar un triángulo. Aquí está el triángulo, hemos formado, y debo de hallar este ángulo. Por la propiedad de la corbatita Michino, ese es 90, este ángulo es 28. 90, 90, 28, 28. Ahora sí, tengo aquí el ángulo formado por las bisectrices exteriores en este triángulo. Entonces puedo aplicar la fórmula que me dice x es igual a 90 menos el ángulo, en este caso 28 sobre 2. Reemplazamos, no el 28, aquí sería 90 menos 14 y la respuesta es 26 y ese sería mi resultado del valor de x. X es igual a 76 grados. Muy bien, ahí está. Y ya para finalizar vamos a concluir con este ejercicio donde me dicen que calcular x si BC es igual a B. Ya este lado será igual ya a este lado. Muy bien. Además, yo observo aquí el triángulo BQP, que es un triángulo isósceles, donde estos lados serán congruentes, ¿no? Ahí está, BQ es igual a QP y el ángulo B es igual al ángulo P. Luego, tengo aquí 5x, este también es 5x. Se trata de un triángulo isósceles, 3 rayitas, voy a colocar acá. Y acá también 3 rayitas. Estos dos triángulos ABQ y QPC se trata de triángulos congruentes por el caso lado, lado, lado. Quiere decir, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. A esas dos rayitas se le opone 4x. Entonces, a esas dos rayitas también se le opone 4x. Luego, 9x será igual a 90 grados y el valor de x en este caso será
10 y este sería mi resultado.